perfecto. Siento ahí, no lo veo a él. Muy bien, amigos, tengo el gusto de estar con una de las leyendas más grandes que ha tenido el rock mexicano, y además una de las leyendas que hizo historia, que marcó huella con distintas agrupaciones. Una de ellas pues es Peace and Love, una de las grandes agrupaciones del rock mexicano y de las más desafortunadas, porque pues vivió el asunto del apagón después de Avándaro, que fue una cuestión politizada con el rock, politizada con los jóvenes aquí en México, pero que musicalmente hablando era una de las grandes bandas que tenía este super tema que es Latin Feeling, que es que marca toda una época. Tenemos el poder más que nada, ¿no? Tenemos el poder, y Marihuana, que también fue otra de esas piezas que ojalá la legalicen ya. Y bueno, independientemente después regresó con otra agrupación que modernizó la música en México, que nos puso, que traía estas influencias de Grand Funk, de otros grupos, que fue Nahual, y que lo hicieron al español. Incluso participaron en el OTI con el rock jarocho, si no mal recuerdo, que es un tema en donde ustedes están tomando el folclore veracruzano del son jarocho como tal en el rock. Y bueno, que lamentablemente en el OTI no pasó nada, pero que está ese tema allí, que es un tema muy gozoso, muy divertido, pero tenían otro tema muy importante, que era el hongo, que hablaba de las cuestiones alucinantes, y tenía un mensaje muy importante esa canción. A mí me parece una de las mejores canciones del rock mexicano, el hongo. Y había otra que hablaba acerca de la contaminación, ¿no? La contaminación, evolución. Que eran y el tema de machismo, ¿no? Que así se llama, ¿no? Que es uno de los grandes temas, y que hacían esta cuestión de crítica para que las personas fueran mejor, con muy buena música, con un rock duro, muy bien interpretado, y en donde viene este sello también, en donde nos dice en la historia de México y del rock, que el rock se podía tocar y que se podía hacer el español, que eso a mí me parece bastante pues digno de hacerlo notar. Y luego vino esta super banda de Super Nahual, que yo no tuve el gusto, pero yo oí en el Tianguis del Show, porque esa banda traía una música muy lúdica, muy padre, y que era realmente una pena que no se pudiera conseguir esa música. Y luego vino Kenny y los Eléctricos. En ese inter yo tengo entendido que usted fue productor del disco que sacó Sombrero Verde para BMG Ariola. Los dos discos de Sombrero Verde, sí. Ariola y Melody. Bueno, por lo que veo, tú estás más enterado a veces hasta que yo. O sea, tienes mucha información, me da gusto que lo hayas transmitido. Lo que yo quisiera nada más agregar es que son transiciones de la búsqueda de que se hagan las cosas con el rock, con la música. Obviamente Peace and Love fue el principio, donde empezamos con la composición, con la idea de arreglos, la idea del concepto de lo que era lo latino, con la onda de We Got the Power, con el sentimiento latino. Pero la filosofía se recarga más cuando entra Náhuatl, que hacemos Náhuatl ya como trío, como tú bien lo dijiste, con una idea más que nada un poquito más hard rock. Y bueno, pues ahí está el disco, ¿no? Evolución, contaminación, el hongo, machismo. Son canciones muy significativas, porque veníamos también de la paz y el amor, y ahora estábamos tratando de concientizar un poco, hacerlo más constatario, ¿no? Pero la verdad, las transiciones son lo de Super Nahual que dices, en realidad fue una idea que se me ocurrió de meter un par de chelos, donde estuvo Mauricio Vialeto, un amigo que ya falleció, Oscar Reynoso, y el señor González, violín, ¿no? Flautas, violines, una viola, un violín. Y fue un intento también de hacer algo diferente, y tocábamos en vivo también, ¿no? Pero desafortunadamente no fue una cosa muy productiva, ¿no? Eso fue lo que fue Super Nahual, ¿no? Y también tuvo esta cuestión de estar en un subsello de Televisa, ¿no? No, en realidad siempre estuvimos Cisne Raf. Cisne Raf fue la compañía independiente con la que estuvimos todos, ¿no? De hecho ahí fue cuando me metí al Trisol Cinemán, Ciruela, inclusive Alfredo Díaz Borja con su Renacimiento, algo así se llamaba su grupo, no me acuerdo bien. Renaissance, el disco de Love Army,
todos los que pasamos en realidad... Love Syndicate, Renaissance, Renacimiento, sí. Que es el grupo del hijo de Gustavo Díaz Ordaz. Exactamente. Muy bien. Díaz Borja. Y la verdad ahí el Cisne Rap, como después de Peace and Love, abrieron mucho las puertas. Entonces todo el mundo se sumó ahí a Cisne Rap. Entonces Cisne Rap se convirtió en la compañía de rockera sin quererlo, ¿no? De hecho, el disco de Lucifer apareció allí, ¿no? ¿El disco de quién? De Lucifer, es este grupo. Del grupo de Monterrey, de Lucifer, no, el grupo de México, perdón, con el Popo Sánchez y con toda la bola de cuatro musicazos. Sí, aquí apareció también ahí. Ok. Total, que esa transición nos llevó luego a Náhuatl, y después de Náhuatl, Super Náhuatl, en el 77 yo parto de aquí, me voy a Estados Unidos, y pues dejo el terreno aquí en México y regreso con el proyecto que armé, que se llama Kenny Los Eléctricos, Kenny and the Electrics, y bueno, pues sigo adelante con esto. Vine al disque de vacaciones, ya me quedé aquí todos los 81, 82, y empecé a conocer a Ritmo Peligroso, a Dangerous Rhythm, y empiezo de alguna manera a integrarme a sus proyectos. Digo, ya produciendo a Sombrero Verde, me traje un par de gabachos de Estados Unidos que había conocido, que habían producido cosas con Leon Russell, con Tom Petty, y me los traje. Entonces el disco de Ritmo Peligroso, Porqueto, y luego Kenny Los Eléctricos, hice lo de Sombrero Verde con ellos también. Y de hecho, empieza en la carrera de aprender y aprender, ¿no? Pero con Kenny Los Eléctricos sacaron un disco independiente por completo. No, los dos primeros discos fueron totalmente independientes. Y luego ya vino ya Melody. Melody. Sí, pero entonces hay mucho trasfondo en las historias cuando quiero platicarlo muy a fondo, pero hay muchas anécdotas de la perseverancia personal de que el rock se internacionalizara, ¿no? Entonces cuando llego en los 80s aquí, el rock nunca pasó nada en los 70s más que ser parte de la historia del rock, y es todo, ¿no? Pero en realidad sí, en los 80s yo traía ya una visión un poquito más amplia, más del mundo. Entonces todo lo que hacía y lo que producía tenía esa tendencia. Desafortunadamente pues no había disqueras, las transnacionales pues nunca nos pelaban, ¿no? De hecho, cuento muchas anécdotas porque sí traté de que las cosas caminaran como era el estándar de las discografías o de las disqueras, ¿no? Pero en México en realidad siempre fue muy duro. De hecho, aprendí muchas cosas. Nunca México ha tenido un director de una disquera transnacional mexicano, por darte un ejemplo, ¿no? Ajá, y son cosas reales y fuertes porque pues son segundos, y somos segundos, siempre somos segundos, ¿no? Que eso lo han sufrido todos los artistas, sí, ¿no? Todos, sí, desde sí, José José, Enrique Guzmán, Juan Gabriel, etc. Todos. Entonces la verdad el rock pues, era más marginado todavía, ¿no? Pero ya cuando decido hacer el acoplado de Com Rock, que no existía Com Rock todavía, era porque ya estaba trabajando con Mask, con Punto y Aparte, que no se llamaban ni Punto y Aparte, se llamaban Big Live, era un grupo de satélite. Estaba trabajando, armé el grupo de los Clips, o sea, yo lo diseñé ese grupo porque yo quería un grupo ahí que no fuera pretencioso. Entonces empezaba a aplicar ya mis conceptos. En el caso de Dangerous Rhythm, cuando el Piro me habla de meter la onda latina porque él era fan de Peace and Love, entonces le digo, pues claro, vamos a hacerlo, ¿por qué no? Y empezamos a investigar ese tipo de apertura musical, de la cual me siento parte, obviamente, porque pues traía la experiencia de lo que ya había vivido, ¿no? Pero también estaba aprendiendo muchísimo a nivel de la producción, a nivel del sonido, y obviamente la disciplina de ejecución, que siempre ha sido mi especialidad, vamos. O sea, no es nada más el que se metan a grabar y a ver qué sale, ¿no? Es también la magia de cómo lo tocas, qué quieres decir, qué quieres hacer. Entonces vas aprendiendo muchas cosas. En realidad eso es parte de la vida que tengo y que todavía sigo adelante con eso. Y en las producciones siempre hay cosas que arreglar, que corregir, que sacarle al artista más, ¿no? Para que te dé más resultado. Pues esa es la transición, aparte de la historia que ya contaste tú. Sí, que es bastante interesante y bueno, yo compruebo una idea que yo ya tenía de usted como músico, de que la humildad, no me hables de usted, por favor. Bueno, de ti, que tú ya tenías esta cuestión de la humildad, porque incluso con Nahual ustedes sacaron un disco acompañando a Enrique Guzmán con sus grandes temas que él había cantado con los Teen Tops, que es Rock and Roll con Enrique Guzmán y Nahual. Lo que pasa es que, mira, yo pienso que
México carece, o todavía, ahorita ya afortunadamente hay dirección artística, llámale dirección de carrera, llámale administración de carrera, ¿no? En realidad los rockeros venimos de nunca tener nada de eso, ¿no? Creo que el único, más o menos pintó ahí como canalizador de eso fue Armando Molina, que fue el organizador de Avándaro. De Avándaro, ajá, musicalmente hablando, que ¿no? era nuestro manager y tenía ideas muy geniales, ¿no? Por ejemplo, en el Sentimiento Latino nadie sabe que las percusiones que tocaron en el disco de Peace and Love son los percusionistas de Pérez Prado, ¿no? O sea, mucha gente no conoce esas historias, pero eran ideas de Armando Molina, donde decía, oye, vamos a meter unos percusionistas, pero vamos a meterle a los de Pérez Prado. Y decía, wow, sí, genial, ¿no? Entonces ese tipo de elementos ahorita ya están, pero floreciendo, pero tremendamente, ¿no? Floreciendo de una manera tremenda. Pero sigue faltando la parte de lo que es el enfoque de la carrera, el enfoque de la internacionalización, y más ahorita que están las redes, ¿no? Y el tipo de grabaciones, ¿no? La producción siempre tiene que ser óptima. Porque aquí falta para la mayoría para todo el rock mexicano un Abbey Road, ¿no? Sí. Que esté toda la empresa atrás del artista, que esté los ingenieros de sonido que sean de primera, los productores y la gente de publicidad que estén esperando ese producto y que lo lleven a cabo, a que los coleccionistas lo quieran conseguir. Bueno, según yo, ¿no? No, estás en lo correcto. Yo tengo la fortuna de que en el caso de Peace and Love, de Nahuatl, siempre trabajamos con gente muy apta para producir sonido. O sea, nosotros éramos disciplinados en la ejecución, pero hacía la falta la magia de alguien que te capturara el sonido, que tú te sentías contento con, ¿no? Y hubo cosas, a veces no funcionaba, a veces sí funcionaba, pero la regla ahorita, definitivamente ahorita, y desde que en los 80s empecé a producir yo, fue la regla, ¿no? O sea, la ejecución tiene que ser óptima, la ejecución tiene que ser limpia, la ejecución tiene que transmitir lo que está. No hay una nota en falso, no hay un error, no hay nada de eso. O sea, yo cuidaba muchísimo eso, ¿no? Obviamente te conviertes un poco en dictador, ¿no? Porque te digo, tengo experiencias de músicos que de repente eran 2 horas y no salía, y tú agarrabas el instrumento y te sale en dos patadas, ¿no? Ajá. Pero la lucha era crear la conciencia también de que tú lo hiciste, tú lo inventaste, tú tócalo, pero tócalo bien. Claro. Entonces, era, digámoslo así, demandante, ¿no? Pero era por el bien también de la definición de que eres de a de veras o estás jugando. Ajá. Pues para mí, yo soy de a de veras, ¿no? Entonces, no estés jugando al hacerle al requinto cuando estás desafinado, cuando no levantas la cuerda correctamente, cuando haces una figura y te equivocas siempre que la tocas, ¿no? Ajá. Entonces, esas cosas son de lo que yo demandé muchísimo. Y no demandé, fue divertidísimo además, porque era también darnos risa de las pendejadas que hacíamos y de las estupideces que queríamos hacer, que decías, quieres tocar como el John Bonham y apenas le pegas a la pinche tarola, que no manches, ¿no? Ajá. Cositas de esas eran bromas, eran cosas constructivas siempre, y una hermandad genial, ¿no? El disco de Com Rock, cuando lo terminé, lo pasé por todas las disqueras y nunca nadie me peló, ¿no? Entonces tuve que hacer, apareció afortunadamente un extranjero, y ese fue el que hizo la inversión para armar Com Rock, ¿no? La compañía de rock, y nos la rechazaron, y yo le puse compañía representante y organizadora de conjuntos kilométricos, nomás para que pasara la frase de rock. Eran pendejadas de nuestro querido país que nunca he entendido todavía, y siguen igual, ¿no? Sí. Yo no sabía eso, pero tiene mucho que ver con esta cuestión de que muchas veces los grupos de rock para presentarse tenían que aparecer en carteles de música de blues o de jazz, ¿no? Sí. Para y todavía se maneja eso. Y todavía se maneja, es increíble, ¿no? Lo más relevante quizás de esto, que, profundizando un poco en la historia, digo, todos son transiciones, ¿no? Yo pienso que ahorita se está viviendo en México uno de los momentos más maravillosos, porque ya hay la internacionalización de grupos, llámales poperos, o llámales rockeros, o llámales de propuesta, lo que quieras. Pero ya se conoce que hay músicos en México
que hace rock en México y ya se va a Alemania y se va a Europa y se viaja, ¿no? Antes no. Entonces ahora lo que viene por hacer es producir cosas de concepto que sean muy claras y muy definidas y que exista la integridad de hacer una carrera, porque también he tenido que enfrentar yo muchas veces proyectos maravillosos de los cuales he sido parte y se desbaratan en cuanto está el disco terminado, ¿no? Sí, sí, sí. Meses de trabajo, y eso es bien triste porque hay un grupo de Tijuana que se llama Otley, que yo produje, 8 meses de trabajo, conviviendo juntos, todo maravilloso, y es un grupo genial. No pasó nada, pues se separaron en cuanto salió el disco. O sea, ni lo sacábamos todavía al mercado. Ajá, ajá. Y así me ha pasado no una vez, varias veces. Y bueno, después de Kenny y los Eléctricos, tú regresaste con otra agrupación que tengo entendido que surgió de manera independiente en Opción Sónica, que fue Pita y las muñecas. Cita y las muñecas. Y sus muñecas rotas. Cita se convierte en mi mujer después de yo tronar con la Kenny. 3-4 meses después de que yo troné con la Kenny, que me salí ya de Kenny y los Eléctricos, que le dejé Kenny y los Eléctricos a ella, para que siguiera, pues era parte de nuestra relación de 15 años, ¿no? Entonces, cuando conozco a Cita, no era un proyecto que se iba a ser musical, pero como estaba produciendo mucho yo también para allá, Luis de Llano con Televisa, aprendiendo la otra parte de lo que es la parte comercial de la producción, ¿no? También aprendí muchísimo ahí, ¿no? Obviamente. Entonces, Cita, las muñecas rotas fue un proyecto que jugando hicimos un par de temas, se los enseñé a Luis de Llano. De repente le ocurrió meter a Cita en la telenovela de Alcanzar una estrella. Sí, yo me acordaba de eso. Que ella no quería, ¿no? Ella es artista es de teatro, no es de telenovelas. Entonces la convencimos más para que fuera como un disco, un conciertito ahí en playback. Y la verdad fue un boom, se disparó y nos sorprendió a todos, ¿no? Al grado tal que me habla Sony CBS, Ajá. le hablan a Luis de Llano, me hablan a mí para firmar a Cita. Yo no lo podía creer, si no éramos nadie, ¿no? No éramos nada. Estábamos jugando, ¿no? Y ella es española, ¿no? No, ella nació en Texas y creció en Chihuahua, entonces ella se siente más mexicana que la okay. machaca, ¿me entiendes? Sí. Porque creció ahí hasta los 15, 16 años, que fue cuando se fue ya a Estados Unidos a estudiar. Tiene la carrera de Performing Arts, todo un rollo, ¿no? Muy bien, muy bien. Y sigue siendo mi pareja, tenemos 23 años juntos, 28 años juntos. 28 años. Y qué interesante, o sea que tú sí has vivido tu vida como tu música muy intensamente. Siempre he vivido de la música. Nuestra aventura de irnos en el 93 de aquí, Cita, la muñeca rota y yo, fue para irnos a donde nos podían entender, porque nuestro disco de Cita, la muñeca rota, la verdad, fue pienso que nos agarró en una transición. CBS lo compró a Sony Music, y cuando compran Sony Music, el ejecutivo que estaba en CBS, Marcos Maynard, que él me abrió la carpeta así, lo que Cita quiera, hazlo. Le dije, pero nos vamos a tardar casi un año en hacer el disco. Dijo, adelante. O sea, yo no podía creer que tuviéramos esa apertura cuando vienes de trabajar 3 meses una producción y la entregas, ¿no? Sí. Aquí era que no sé ni por dónde. Lo que ella quiera, síguela. Así de cañón, sí, ahora. Entonces sí nos tardamos un año en hacer ese disco. Y es un disco muy conceptual que desafortunadamente tuvo una poca difusión porque cambió CBS, lo compró Sony, el director se fue y el nuevo director un día me cita con Cita para hablar del nuevo disco. Y cuando Cita quería que pasara algo con ese disco, ¿no? Y siempre le puse las partes de tú eres el artista, yo soy el productor y yo soy la disquera, entonces separemos eso y tú decides, ¿no? Y ella decidió ahí mandarlos a la chingada, hasta con fuerza, diciéndole, ¿crees tú? Era un chileno además el director, vamos a lo mismo. Ajá. O sea, era Sony Music, ya una gran empresa obviamente, y querían que hiciéramos un disco más popero, más esto. Y Cita les dijo, ¿y ese disco que hicimos qué va a pasar? No, es que no, ese no tiene mercado. Y Cita le dijo, ¿qué crees que somos pendejos los mexicanos o qué? Entonces ese tipo de cosas hizo que ella pidiera su carta de retiro y se le dieron. Y no lo podía creer yo. Ese disco
Ese disco lo compré después de muchos años. Bueno. Muy bien, pues aquí también tenemos a nuestro buen amigo de Miró. ¿Qué tal? Soy Giuseppe, cantante de Miró. Que nos está escuchando aquí en la entrevista. Increíble, para mí es increíble conocer este personaje del rock. Todo un personaje del rock estábamos comentando. Y entonces, mira, la verdad, he andado aquí ahorita ya un año. Bueno, fui en Navidad el año pasado, esta Navidad que pasó. El objetivo ahorita de estar aquí es, lo van a conocer ya pronto, una sociedad de artistas productores de México que tiene que ver con todas las producciones independientes de las cuales soy parte, porque hay una cuestión económica que no se considera todavía y que se debe de tener conciencia e información de que hay un pago de mucho dinero que están cobrando, por decirte algo así, las disqueras, que cuando no son los productores de esos proyectos. Claro, claro. O sea, no quiero profundizar mucho en eso ahorita, pero ya lo sabrán en su momento, lo voy a hacer del conocimiento de todos. Y obviamente te estoy hablando desde los de arriba y los de abajo y de todos. De todos. Porque todo el mundo trabaja ya en sus estudios, en sus casas, en sus producciones, ¿no? Sí, sí, sí. Y todos somos independientes de una manera u otra, ya no hay disqueras. Sí, ya no es esto. Y eso es subirse a lo que viene adelante, ¿no? Yo radico en Estados Unidos y allá hay un beneficio muy grande de lo que yo estoy hablando, ¿no? Claro. Y vine a armarlo aquí porque necesito esa legalidad, digamos, de sociedad, de una asociación civil. Y ya está armado, ya está armada. Ah, perfecto, perfecto. Eso va a ayudar mucho a los músicos. Pues nos va a ayudar a todos. Y a sus derechos. Sí, a sus derechos, sobre todo a los productores independientes, artistas independientes. Oye, y dentro de tu carrera musical, pues como que nos está faltando ese disco en donde nos puedas hacer llegar tus highlights, ¿no? Mira, Peace and Love, Nahual, Super Nahual, Kenny Los Eléctricos. Las experiencias que tengo de las participaciones como productor y todo, hay muchísimo material, porque yo sigo componiendo, si no todos los días, 2-3 veces a la semana, ¿no? El concepto de Cita y yo como pareja, como hacemos buen equipo, o sea, hemos tocado en las más altas lugares, más artísticamente hablando, en lo que es Estados Unidos, pero también hemos sobrevivido tocando en la calle y lo hemos hecho con todo la desfachatez de decir, pues nos vale gorro, ¿no? Vamos a tocar en la calle y claro, y ganas un poquito de dinero y te sirve, ¿no? Todo eso. Entonces ya hemos vivido esas etapas, pero hay mucho material y precisamente el año que entra saco el disco de Ricardo Ochoa. Ah, perfecto. Es ya Ricardo Ochoa, no es Peace and Love, no es Nahual, o sea, en mis shows, cuando toco como Ricardo Ochoa, obviamente toco canciones de las que he compuesto con todo este rollo, ¿no? Ajá, exacto. Ah, perfecto, perfecto. Ahorita, pues, llegué aquí para hacer la sociedad y me puse a producir cosas, ¿no? Estamos haciendo eventos en el Teatro Metropolitan, porque yo veo que ese es el camino y lo digo, ¿no? Y tengo la fortuna de que me topo con gente que me sigue. El futuro ahorita es grabar en vivo y filmarlo y que suene bien. Claro, claro. Esa es la magia. Y un escenario como ese es genial. Sí, claro. Y hemos estado haciendo cosas, llámales comerciales, porque digo, mi socio es por ahí por donde camina, me habla del Acapulco Tropical y le digo, oiga, el Acapulco Tropical, pues no son muy buenos músicos, pero es una carrera de unos vendedores de millones y millones y millones de vinil. Sí, uno de los grupos que vendían más en los 70s, ¿no? No, tremendo, ajá. Tremendo. Sí, sí, sí. Entonces me ocurrió meter a los Tex, meter a los de abajo, meter a 2-3 grupos así rockerones y unos cantantes solistas, ¿no? Está muy bien, porque también es otra etapa de producción, ¿ves? Y hicimos también las orquestas de Carlos Campos, la Ciguaray, la Serinos y la Sonera, ahí mismo, en ese espacio. Entonces, sigues aprendiendo, yo sigo aprendiendo, ¿no? Ajá, ajá. La verdad aprecio mucho la música, o sea, tengo la mente abierta a la música, cualquiera que sea, por más psicodélica, por más bizarra que esté, yo la tengo que escuchar para también sí, hacer una apreciación.
aterrizo un poquito. Me estabas comentando antes de que contestaras el celular de que tú compraste los derechos de esa grabación Sí, de la Cita. compré, me tardé 7 años en que me los vendieran. Y la volviste a sacar. Fue cuando sale en Opción en Sónica. Opción Sónica. Ah, muy Sale bien. en Opción Sónica. Y después de esa grabación ya no hay más. Hay muchísimo material, pero como que si no teníamos la prisa ni el deseo de hacerlo, ¿no? Digo, eventualmente ahorita te puedo decir que, mira, son los viajes en los que se mete uno a veces como artista, ¿no? Claro, claro. Como estando en Estados Unidos es otro sistema de trabajo, ¿no? Es otro sistema de hacer las cosas. Y la verdad nos disfrutamos mucho la creación y estar enamorados y viviendo el amor y viviendo como gitanos, y nos ha encantado eso. Ahorita, afortunadamente, pues tengo que echar a andar esto que te estoy platicando, Claro. porque lo traigo desde el 2000 lo traigo, de que tiene que haber una manera de que esto se canalice correctamente con la red, con el streaming, con esto. Y afortunadamente salió una sociedad sin fines de lucro en Estados Unidos que se llama Sound Exchange, que salió desde el 2000. Entonces, ves el proceso y seguimos viviendo, mi chavo y yo, y ves el proceso de eso y ves que ya hay $3.5 billones que están cobrando y que los mexicanos no estamos presentes. Dices, aquí algo está mal, ¿no? Claro, claro. No te quiero decir que me pongo en el plan de salvar a nadie, simple y sencillamente de esclarecer algo que también a mí me va a beneficiar. Claro, claro, claro. Pero no lo puedo hacer solo. No lo puedo hacer solo, tiene que ser como sociedad, ¿no? Sí, No exacto. como persona física, sino como persona moral. Varias gente se agrupa y empiezas a demandar esto, ¿no? Y mi recorrido ha sido de aprender muchísimo ahora que he estado aquí todo un año, porque me he tenido que topar desde con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, con diputados y con congresistas y senadores, y he tenido que hablar con ellos para platicarles la magnitud de lo que se está perdiendo. Y además, más que estamos hablando de cultura ahorita con todo lo que está pasando. Sí, sí, sí. Y bueno, esa es otra historia, ya lo practicarás. Y bueno, ya para, así como el epílogo de esta charla, que es bastante gratificante para mí conocer a uno de mis grandes ídolos, quisiera yo hubo un rumor desde hace como 2 años de que iba a haber una caja de Con Rock. No sé. ¿Una qué? Una caja de las grabaciones de Con Rock. Ajá. Que se iba a sacar. Mira, definitivamente yo tengo titularidad en la obra esa de Con Rock, ¿no? En el 2007 tuve que venir a esclarecer eso, ¿no? Y desafortunadamente volvemos a lo mismo, o sea, todo el trabajo de Con Rock, te hablo del disco de Luzbel, el disco de Simplemente el Tri, todas esas producciones que hice están guardadas, ¿no? Bueno, Simplemente el Tri se sigue vendiendo, ¿no? Eso no tiene broncas. Ajá, ajá. Pero son cosas de las cuales tengo titularidad y necesito hacer esto que estoy haciendo para poder sacar ese paquete que dices. Se los presenté y volvemos a lo mismo. Ya no están haciendo nada. Las disqueras ya no hacen nada. Les llevas el producto y sí, te lo ponen en el samples, te lo ponen en el mix up. Esto es lo que pueden hacer. Puede lograr uno más como independiente que con ellos. Ah, ok, perfecto. Entonces, lo voy a sacar independientemente. Entonces, sí hay la esperanza de que no, sí, no, y hay, para no, todos los coleccionistas, todos los que vivimos en esa época. Sí, es que hay mucho material. Sí, sí, sí. Hay muchísimo material que la verdad se queda ahí tirado, ¿no? Tampoco me voy a poner a rescatarlo. Yo pienso más que nada que cada quien tiene que dar el paso de hacerlo. Sí, sí, sí. Y obviamente alguien tiene que empezar. Si empiezo yo, pues ok, pues empiezo yo, ¿no? Pero yo sé que a todo el mundo le va a llegar la realización de que tienen que rescatar eso. Y más ahorita que el mercado ya está más abierto. Sí, claro, claro. Y la historia del rock lo merece, ¿no? Del rock mexicano, ¿no? Necesitamos esa dignificación, ¿no? Está el señor González con los 60 años del rock, este libro maravilloso que sacó, que da muchas luces. Por cierto, pues bueno, que tiene que firmar. Que está dando muchas luces y no es el único, ¿no? Hay muchos libros que están saliendo acerca del rock mexicano. A lo mejor también vendría bien algo de tus memorias. Ahorita ya nos
participaste en muchas. Bueno, te voy a pedir una copia de lo que acabamos de hacer. Claro que sí, claro que porque sí. estoy haciendo ese acervo precisamente. Ah, perfecto. Precisamente. Porque a veces hablo de una cosa y a veces hablo de otra, ¿no? Según que me entreviste, ¿no? Pero el punto es que sí necesito estar capturando esto. Está Luis de Llanda haciendo entrevistas, están los de Gaita Radio, están todo el mundo está haciendo cosas, ¿no? Ah, sí. Entonces sí tiene uno que empezar a cuidar eso. Muy bien. Bueno, pues un honor. Amigos de Niorama, pues aquí tenemos a Ricardo Ochoa. Muchas gracias.